7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Tenemos el agrado de saludar con el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, catedrático universitario, conocedor de la materia legislativa. Vamos a hablar de la ciudad de Quito, doctor Cucalón, pero yo quisiera comenzar con la situación que vive la Asamblea Nacional y la Comisión de Fiscalización. Usted ha sido un destacado asambleísta durante varios periodos legislativos y quisiera saber si es posible que en la Comisión de Fiscalización alguien se olvide de notificar una petición de prórroga para la presentación de un informe y luego esto pues provoque este conflicto entre la Comisión de Fiscalización y la titular de la Asamblea Nacional, en este caso la señora Guadalupe Llori. ¿Es posible? ¿Se puede olvidar uno de hacer eso? ¿Solo debe hacerlo el presidente? ¿La secretaria, como dicen ahora, que es la responsable? Cualquiera de los integrantes de este organismo legislativo lo puede hacer. Podría haberles recordado que tienen que hacer el pedido de prórroga para la presentación del informe de manera oportuna. Buenos días, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un enorme gusto compartir con ustedes y saludar a todos los oyentes de Radio Pichincha. Lo importante es que la labor de fiscalización y control político no se detenga. Justamente ante situaciones sui generis que antes se denominaban limbos, es que fui uno de los promotores de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que en el caso de darse, ya sea por negligencia, ya sea por olvido o inclusive por dolo, siempre sea el Pleno el que finalmente resuelva la existencia de un juicio político o no. Recordemos que antes, si sucedía esto, se caía el proceso. Ya no sucedió con la Comisión de Fiscalización que sustanció el proceso contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, la situación actual, más allá de la razonable crítica ciudadana, entendible e indignación en algunos casos, porque yo soy de los que creo que el señor ex contralor debe ser censurado de forma fuerte y unánime por parte del Pleno de la Asamblea. Pero la situación ahorita es que se tiene, tal cual establece la ley, que presentar cuáles son los pareceres de cada uno de los legisladores, y esto va al Pleno, donde con mayoría simple de los presentes en la sesión se puede aprobar la existencia de un juicio político. Ante esta situación que reitero, ya sea la omisión por negligencia, por dolo, lo que fuera. Asimismo, recordemos que se quitó la corona que tenía la Comisión de Fiscalización, de que era la única que al no emitir criterio, automáticamente los procesos se caían. Ahora, si la Comisión recomienda la existencia de juicio político, con mayoría simple se lo aprueba. Y si un informe de la Comisión de Fiscalización dice que no está de acuerdo y recomienda el archivo, ahí sí, con la mayoría absoluta de los miembros del Pleno, se puede virar, si cabe la palabra, y aprobar la existencia. En todo caso, será una oportunidad para que en el Pleno un asambleísta presente la moción en base a lo que está presentando ahora la titular de la legislatura y saber quién está a favor de la transparencia y que de una vez por todas la Contraloría salga de la cloaca institucional en que la metieron, o también existen algunos alcahuetes, me explico, que con algunas formas quieren hacer pasar esto de agache. ¿Cómo le va, doctor Cucalón? Un gusto saludarle. ¿Puede haber alguna sanción en este caso por negligencia? ¿Usted cree que esto fue un despiste, fue una novatada o fue un acto deliberado? No sé qué pasó en la comisión, pero esta consecuencia, el olvido, digamos, ¿puede ser sancionado? ¿Hay alguna sanción para este tipo de negligencias o no en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Mire, en el ámbito de los funcionarios, si evidentemente la secretaria o secretario de la comisión, que no tengo el gusto de conocer, se olvidó de pedir la prórroga, una falta administrativa, puede ser motivo de sanción. Si fuera de mi confianza y bajo mis órdenes, yo lo cancelo, por así decir. Reitero, no estoy con alma de pitonisa, ni tampoco soy perito para en este minuto determinar si hay dolo, negligencia, olvido, inexperiencia,
tantas otras cosas. Lo importante y lo que le interesa a los oyentes y al pueblo ecuatoriano es que si hay una salida, ya no es como antes. Eso es lo importante. Puede haber juicio. Y en cuanto a los asambleístas o no, siempre la responsabilidad en general será política y esa conlleva la crítica o respaldo que da la ciudadanía. Tienen para reivindicarse en general sus posiciones en el Pleno. Para eso existe el Pleno, que es la máxima instancia. Yo salvaguardé esa posición. Yo no creía que las comisiones eran de última instancia. Siempre es el Pleno que tome la palabra, expongan su posición, de frente le digan lo que piensan del ex contralor Celi, y para bien de la nación, ojalá que se conozca con pelos y señales todo lo que ha sucedido, porque lo que nosotros necesitamos hacer como sociedad, y en este caso como asamblea, es levantar a una institución que es la autoridad superior de control de los recursos públicos. Doctor Cucalón, el interpelado, en este caso el excontralor subrogante Pablo Celi, no puede recurrir a este error de la Comisión de Fiscalización para, no sé yo, defenderse, para quitarle legitimidad a este proceso de interpelación. Los interpelados pueden decir lo que quieran. Este es un proceso político. Lo importante, reitero, es que existen las normas para que el juicio no se caiga. Este puede ser un bemol, una raya al tigre más, por los motivos que fueren. Reitero, ya habrán las investigaciones. Pero lo de fondo es que el juicio no se cae. Y eso dependerá de la voluntad de los asambleístas. Ahora, si usted me dice, porque todo puede pasar en la viña del Señor, de que por alguna triquiñuela, ahora sí en el Pleno, de esos que hablan mucho, tuitean mucho, pero no aparecen, no hablan, no ejercen su labor de legislador de la República. Si usted me dice que mañana no hay la mayoría simple, los presentes de una sesión, para que exista la moción y aprobación de que exista juicio político, ahí estamos entrando en otro baile, señor. Ahí sí sería pues ya la corona en este pastel del descrédito del cuerpo legislativo en general y que obviamente de esta nueva legislatura que tiene 2 meses y medio. Usted obviamente ha seguido todo este proceso, doctor, y le escuchaba hace un momento que decía, a su criterio, Celi tiene que ser censurado. ¿Cuáles son las causales que a su criterio cobran mayor fuerza para considerar aquello, que Celi tiene que ser censurado, más allá de que ya no existe, no cabe la destitución porque él ya no es contralor? Pero del todo lo que usted ha seguido, de las comparecencias, de lo que se ha visto durante toda esta etapa previa, ¿cuáles son las razones de mayor argumento y mayor peso para que el hombre sea censurado políticamente? Una de mis últimas actuaciones como asambleísta fue la de suscribir ese juicio político contra el contralor en ese momento en funciones. Es claro que había incumplido de fondo y de forma las labores para las cuales estaba ahí, subrogando en el cargo quizás más importante que tiene el ordenamiento jurídico ecuatoriano para efectos del control. Uno de los bemoles que va a tener este juicio es que al no haber informe no están concatenadas las causales, que originalmente creo que eran 5. Pero como este es un proceso político, y esto viene como antecedente el otro, no es que no se guardan los procesos, claro que hay procesos. Mire que le estoy citando leyes, etcétera. No es tampoco el libre albedrío y que uno haga lo que le venga en gana. Y aquí estamos en la horda primitiva, el más fuerte, el que más grita. No, hay un proceso. Pero es evidente porque no se siguen las reglas ni jurisdiccionales, ni tampoco el Código Orgánico Administrativo, sino de la Ley de la Función Legislativa y de la Constitución de la República. Este asunto que se está llevando a cuerda separada en materia penal, que no es vinculante en todo caso, pero sí es un referente del manejo, de establecimiento y desvanecimiento de glosas. Para mí es fundamental. Esto sin perjuicio de que yo, y usted lo sabe, Alexis, yo participé en la legislatura pasada en todos los juicios políticos, en todos sin excepción. Intervine y tomé la palabra. En algunos fui interpelante. Es obvio que hay una carga social del pésimo desempeño que estuvo este caballero, sin perjuicio de dilucidar la forma en que se quedó, no se quedó, más allá que hay instancias judiciales o no, pero el desempeño que tuvo, nada más y nada menos que el contralor subrogante, que fue subcontralor del señor sentenciado Pollitt.
Yo sí saludo que haya existido ese espacio en la Comisión de Fiscalización de comparecencias bajo el sistema de audiencia y como deben ser, al frente, no al costado, pues. Yo siempre observé eso en mis 8 años de legislatura. Yo no entendía cómo es que aquí los interpelados y los comparecientes se sentaban al lado como que estábamos juntos en un bar. Es al frente, ustedes están rindiendo cuentas ante el pueblo en la razón de ser de los asambleístas y de varios ciudadanos que pusieron sus puntos de vista al respecto de cómo ha sido el desempeño, llegada y muchas otras cosas más de este contralor subrogante, ahora excontralor de la República. Así que creo que hay varios elementos para que haya el sustento necesario para que haya esta sanción moral y política por parte del Parlamento ecuatoriano, sin perjuicio que esto abone al desarrollo de otro tipo de responsabilidades que pudiera tener el excontralor. Doctor Cucalón, ¿cuál va a ser el procedimiento? La Comisión de Fiscalización dice que para este mediodía va a tener listo el informe o los informes de cada legislador integrante de esa comisión, me imagino yo. Le presentan a la presidenta, ella tiene que convocar a la sesión, a una, a dos sesiones. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Esto se resuelve? Una vez que se requieren los pareceres o criterios de cada uno de los legisladores de conformidad con la ley, esto se pone en una sesión y cualquier legislador tiene que mocionar, y ojalá que sea uno de la misma comisión de fiscalización o cualquiera, mocionar que exista juicio político con estos antecedentes. Y reitero, solo se aprueba por mayoría simple los presentes en una sesión. Si el quórum es 70, la mayoría simple es 36. Si no hay 36 almas a favor de este juicio, ya la verdad es que las cosas cambiarían de tono, por así decirlo. Así que yo no estoy confiado, pero asumo que existen esas voluntades. ¿Cómo ha visto usted, doctor Cucalón, el desempeño en estos pocos meses de la Asamblea? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque yo en mi comentario estaba opinando sobre algunas reacciones que hay en redes sociales de quienes ya están en este momento, a pesar de que no cumplimos ni siquiera los 3 primeros meses de legislatura ni de gobierno, y están hablando de que vamos hacia una suerte de muerte cruzada, de disolución de la Asamblea, en caso de que el Parlamento bloquee el plan de desarrollo nacional, etcétera, etcétera, más allá de que el gobierno además ha enviado un solo proyecto de ley, que es la reforma a la ley de comunicación. ¿Cómo asume usted, primero, este tipo de críticas y de advertencias? Suenan ya casi amenazas, ¿no? De que a la Asamblea, cuidado con bloquearle al gobierno, si no se van a su casa por un lado, vamos, ya se están anticipando por ahí. Y lo otro es el trabajo que ha hecho la Asamblea. La gente también dice que se están concentrando mucho en la fiscalización, pero poco a poco están legislando, y yo sí reconocía que, por ejemplo, la bancada de su partido, el PCC, en estos días presentó una propuesta de legislación y de reformas a la seguridad social. ¿Cómo ha visto usted el desempeño de esta Asamblea? Mire, siempre los parlamentos del mundo tienden como foco la crítica ciudadana. Es un organismo colectivo donde se delibera, donde no se ejecuta. Así que no creamos que esto es una sorpresa. En el caso ecuatoriano, hemos hecho méritos para estar por encima del promedio, ya esa es otra cosa, pero eso es por la calidad de sus integrantes. Y eso es el espejo de la democracia, pues mi querido amigo. Los políticos son el reflejo de una sociedad. Eso es lo que se votó en caliente en febrero de este año. No es que son marcianos, no es que son extraterrestres, somos nosotros. Ese es nuestro reflejo. Eso es lo que se consignó. Con todas las críticas y reparos que puede tener el sistema de partidos políticos, de sus procesos de elección, de sus procesos de primarias, etc. Esa es la voluntad popular. Y dentro de eso tienen que cumplir con la Constitución y la ley. Usted al final señaló algo. Críticas siempre pueden existir. Aquí se ha trabajado de forma propositiva, sin perjuicio de muchos proyectos individuales que hay, y me imagino que son de todos. A la bancada que usted se refiere, ha presentado 2 en estos 2 meses, a nivel colectivo, digo, a nivel de toda la bancada, tienen que ver con compromisos asumidos con los ciudadanos y que tienen que ver con las reformas pertinentes para garantizar que los ingresos que son por constitución y ley, es decir, por justicia, no por dádivas, correspondientes a las rentas
para favor de los gobiernos locales de todo el país, se presentó el respectivo proyecto de ley. Y en esta semana lo que corresponde a un proyecto para que la seguridad social no esté supeditada a los antojos de los gobiernos de turno y que los fondos que pertenecen a los afiliados sean respetados y que puedan actuarse con transparencia. Son dos proyectos. Ojalá que esto pongan a debatir a la sociedad y al Parlamento. Ahora bien, adicionalmente a eso, si la carga está en una de las dos labores, no debe por qué preocuparse. El problema es que no se haga nada. Mucha gente cree, y este también era uno de mis señalamientos en los periodos pasados, que la labor de un Congreso per se es expedir leyes como que si fuera cajero automático. Y no necesariamente, Alexis. Los congresos en el mundo son los espacios de reflexión, de deliberación de una sociedad cuyo resultado final, no inmediato, puede ser la expedición de una norma o de una ley. No todos los congresos, usted fíjese en Europa, en Estados Unidos, no es que todas las semanas piden leyes y al final los titulares o presidentes, como que si fueran escuelitas, dicen que he aprobado 75 leyes y si no aprobé 100 me quedé de año, me ponen rojo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, solo aquí en el Ecuador. Por eso es que se sacrifica la calidad legislativa. Lo que la gente ve, y ustedes pueden observar, fíjense los debates en España, tanto en la derecha como en la izquierda, muy interesantes. Es la sociedad que se expresa a través de los legisladores en diversos puntos. Muchos de ellos no necesariamente ameritan una reforma, no necesariamente llega a una resolución, pero es la exposición de una problemática de la sociedad, de una temática. No sé si me explico. Entonces, eso también es importante. No crean que por mucho aprobar cualquier cosa es que pasas de año. Por ahí no va. Tienen que conectarse con las grandes demandas de una sociedad, ya sean en materia social, económica o, ¿por qué no?, de reforma política. Estos 2 primeros meses obviamente se nota que hay un tanteo, porque a los años no hay una mayoría consolidada. Recordemos que lo que existió ahora fue una mayoría puntual prácticamente para elegir autoridades, pero no se ve una hoja de ruta clara, no se ve una agenda y evidentemente se están posicionando o reposicionando a nivel de la legislatura. Si a usted eso le suma lamentables incidentes individuales, como la del asambleísta Serra, entre otros, obviamente y lamentablemente abona en el descrédito de un órgano como es la función legislativa. Doctor Cucalón, ya en otro tema, usted habrá presenciado, visto, como creo que la mayoría de capitalinos, con preocupación lo que sucede en la alcaldía de la ciudad. 2 personas, 2 ediles que se disputan la titularidad del cargo de alcalde. La Corte Provincial le ha dado la razón al señor Jorge Yunda como alcalde de Quito, pero el señor Santiago Guarderas también dice que es el alcalde de la ciudad a través de este proceso de remoción que se hizo en el Consejo Metropolitano y que dice ha sido avalado por el Tribunal Contencioso Electoral. En las últimas horas él se ha pronunciado, esta vez instando al Tribunal Contencioso Electoral que haga valer su dictamen y ya no hace alusión a la intervención de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la salida adecuada, jurídica, pegada a derecho en este caso? Primero, como ecuatoriano, estoy también profundamente preocupado por el caos jurídico y político que vive nuestra ciudad capital y que la mantiene en vilo a sus ciudadanos. Que al final de cuentas, lo que le interesa es vivir mejor, que la ciudad esté en marcha, que no se detenga hacia nada, que los servicios públicos funcionen, y eso une a todos los ciudadanos, sin distingos sociales ni económicos. Y más, reitero, en este caso yo me pronuncio porque es nuestra capital. Nos representa a todos, ¿no? Esto es un tema nunca antes visto. Y mis señalamientos, yo no quiero estar en el detalle de caer en el maniqueísmo burdo de estar a favor o en contra de X persona. Lo que me llama profundamente la preocupación es la forma, por no decir abusiva, a que se ha utilizado el ordenamiento jurídico. La forma tan simplista en que se manejan los conceptos y que tienden a la confusión generalizada, porque para mí esto es algo deliberado. Más allá de los resultados, insisto, yo no quiero entrar en el detalle de los nombres. Mi respeto para las personas es lo menos que merecen. Conozco a los dos, el uno fue compañero en la Asamblea Nacional en el último periodo y el otro lo conozco, profesor universitario.
en algún momento estuvo también en la tienda política en que yo ejercí. Pero señores, ya si uno no tiene claro la materia del manejo del control político, que tiene sus propias normas, la Constitución, en este caso el COTAC, de las normas de control jurisdiccional, yo tengo que pedirle perdón, yo soy abogado, le pido perdón al pueblo ecuatoriano. Y creo que los abogados de todo el país hemos sido parte del problema de esto, y obviamente a nivel judicial. Señores, eso ni para preuniversitarios. Deben negarle la matrícula en la universidad a esos jueces, por Dios. Ya no merecen ni perder el año. Eso es terrible. Señores, aquí hay una confusión. Los concejales, yo sé que hay una crítica en todo el país de falta de representación. Los concejales son legisladores de la ciudad, así como los asambleístas son los legisladores en el país. El Ejecutivo Nacional es el presidente. El Ejecutivo local es el alcalde en todos los municipios del país. Yo sé que no es muy costumbre, en los 80 en Guayaquil pasaba mucho. Yo sé que la gente a veces ignora ciertas cosas, los jueces no lo pueden ignorar, pues. ¿Cómo puede ser posible que en la sentencia, que nunca haber sido admitido ni siquiera la demanda, están poniendo un pésimo precedente? Y la clase política ecuatoriana, cuidado, copia lo negativo. A ningún presidente, a ningún vicepresidente desde el retorno a la democracia se le ocurrió ponerle, antes se llamaba acción de amparo, ahora se llama protección. A nadie se le ocurrió, mientras se sustanciaba el resultado del juicio político, a nadie se le ocurrió ir a la justicia ordinaria. Es que a nadie, esto es lo más noble del mundo. Somos el hazmerreír del mundo, queriendo confundir el control político con el control jurisdiccional y querer poner que los legisladores, en este caso un asambleísta, porque yo ya veo que esto va a pasar, yo ya veo que estas malas mañas las van a trasladar a otros lados. Que los legisladores, que son jueces políticos nacionales, o los concejales, que son legisladores, señores, más allá que algunos no tengan pinta de nada en el país, digo, son legisladores, los quieren confundir con jueces y que les quieren aplicar normas jurisdiccionales o normas del COA y normas de recusación. Entonces, con esa teoría, yo soy el que firmo, no voto en la asamblea, y lo mismo yo firmo, no voto en el consejo. No, señores, lo cual no significa que no haya respeto al debido proceso. Hay un proceso consignado en la Constitución y en este caso en el COTAT, así como en la Constitución y la ley de la función legislativa. Reitero, esto no significa hacer lo que sea, por Dios, pero no se puede confundir. Y tanto es que se mejora el proceso, que más allá que yo no estuve de acuerdo, en mi primera legislatura, la mayoría reinante y pompante en esa época, puso pues el tema de que lo actuado vaya a revisión de procedimiento, nunca de la valoración del voto, porque la valoración del voto de un juez político es intrínseca, es subjetiva por su naturaleza, a diferencia de la de un juez de la corte, pues. Es que es una valoración política, Doctor, coyuntural, doctor, de pero ahí sentido de oportunidad. Yo fui uno de los legisladores que, pese a no estar de acuerdo, en mi primer periodo se aprobó que todo vaya a revisión del Tribunal Contencioso Electoral. doctor, pero Ahora, ahí los mismos tomando que en cuenta promovieron eso, ahora resulta ser que no les gusta. Tomando en cuenta eso que usted acaba de señalar, que me parece súper importante, el tema de la valoración política del voto de un legislador, y tomando en cuenta de que este es un proceso de una suerte de enjuiciamiento político, algo parecido a lo que pasa en un parlamento, usted ya lo decía bastante bien, ejemplificándolo. Pero ¿no hubiese sido quizás más conveniente que el doctor Guarderas, siendo el primer vicealcalde, digamos, él se abstenga o dé un paso al costado para que sea otra la persona que integre esa comisión de mesa que iba a llevar adelante este proceso sancionatorio contra Jorge Yunda? Voy a hablar de los conceptos, no de los nombres. El código COTAC no establece eso. Y si hubiera existido, porque esto sirve de referencia para todos los municipios y consejos provinciales del país a futuro, no digo que esto se pase a cada rato, quien revisa el proceso según la Constitución y la ley es el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es el tribunal de alzada jurisdiccional en materia de control político. En esa materia, la ley le da esa facultad y el Tribunal Contencioso Electoral no lo observó. Se agotó, señores, se agotó el tema. No cabe una acción de protección, sino mañana, reitero, es que yo ya veo, te lo pongo aquí, yo ya veo que esto va a pasar. Esto no va a terminar nunca.
Mañana cualquier presidente, cualquier ministro va a ir también donde cualquier juez en el sinfín de la República a tumbar procesos políticos. Mañana no se sorprenda que cualquier persona le pida a un juez que no deje que un presidente sancione la ley, que es un acto político por excelencia. No se sorprenda que mañana algún candidato ponga acciones de protección porque no le gusta el resultado de las elecciones. Es que yo ya veo, es que, insisto, yo ya algo conozco en la materia prima de la que reina aquí. Aparte, soy profesor de Ciencias Políticas y Derecho Público. Yo ya veo que aquí ya pusieron la pica en Flandes. ¿Ya? Y en un momento en que tampoco por los ecuatorianos hemos sido muy la clase política, muy proclives al Estado de Derecho, sino al Estado de las circunstancias, por así decir, y de las coyunturas, están sentando un pésimo precedente. Y adicionalmente, lo que me parece más infame, y fíjense ustedes que no estoy citando nombres, sino conceptos, infame por decirlo menos, que en esa sentencia, yo la doy permanentemente en clases, hayan querido citar el caso del alcalde Petro. O sea, de una muletilla en Twitter, porque yo sí leía que algunos desfasados lo ponían, de poner la muletilla, tener la cachaza, de ponerlo en una sentencia. No, Dios mío, ya quemen todo. Yo estoy al borde de quemar la biblioteca que está aquí atrás, pero al borde, no que ¿Usted no encuentra similitudes entre lo que pasó con Petro en Bogotá y lo que podría pasar con Yunda acá, por violación al debido proceso y a sus derechos? Pero es terrible, yo me he leído, he estudiado la sentencia de la Corte, aparte que a mí siempre me amenazaban con esa sentencia, cada vez que yo tomaba la palabra en el Congreso, siempre me amenazaban con la Corte Interamericana. Señores, el señor Petro fue destituido, bien o mal, por una autoridad administrativa, por la Procuraduría General del Estado de Colombia, que entre otras cosas tiene facultad de llamar la atención hasta el presidente de la República. Es el control de la legalidad en Colombia, tiene funciones mucho más exorbitantes que la que tiene el caso ecuatoriano, y me las conozco porque yo trabajé en la Procuraduría. ¿Ya? Eso fue lo que fue impugnado. Te quería confundir un órgano administrativo como es la Procuraduría, del juez natural de un proceso político, como son en este caso los legisladores de la ciudad. Ahora me voy a referir como legisladores de la ciudad para ver si se les saca el moquete a alguna gente, porque encima dicen, es que a mí me elige el pueblo, o sea que los legisladores, ¿quién los escogió? El Chavo del Ocho. También son elegidos por el pueblo. Ahora, si no nos gustan, esa es otra cosa. ¿Cómo van a confundir a la Procuraduría, órgano administrativo, me explico, con un órgano político, deliberativo, legislativo? Ya eso, ya yo no quiero ni confundir. Eso no lo hacen de ignorante. Somos, y reitero, somos el hazmerreír del mundo. Y no estoy hablando de nombres, sino de situaciones. No es lo mismo. ¿Sabe cuál es lo comparable? Ahora yo lo voy a poner y voy a enlazar con lo que hacía pues el señor Celi, a quien en su cara, varias veces cuando fue al Congreso, se lo dije, lo observé y yo no le hice caso jamás. El Contralor, subrogante, tenía la peregrina tesis que ante su sola firma, él puede destituir a todo el mundo. Puede destituir a los alcaldes, puede destituir a los asambleístas. Y si no le hacían caso, quería destituir a los que no le hacían caso. ¿Usted se acuerda, Alex? Me acuerdo perfectamente. Y yo varias veces le dije, ¿y usted qué le pasa? Todos los actos del Contralor son impugnables en sede administrativa y también en sede judicial, pues. Y se suspende la ejecución. Ese señor sí quería. Si ese señor hubiera querido destituir a un legislador, un alcalde con su sola firma, ahí sí cabe, pues, el proceso parecido al caso de Petro llevado a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. No sé si me explico. Este es un proceso distinto, consignado en la ley, que puede gustarnos o no, que podamos o no estar de acuerdo con los votos. Yo reitero, esa es la democracia. Yo también tengo que respetar eso de ahí. ¿Me explico? Pero no por seguir el proceso, pues. Uno puede estar en discordancia, ¿me explico? Y estar en conflicto. Eso es propio, reitero, un sistema democrático con el resultado, con la posición de por qué se llegó a eso. Pero no querer confundir en este caso porque, le insisto, le dan un golpe mortal a la ya debilitada institucionalidad que hay en el país. Y a mí lo que me tiene, reitero, profundamente preocupado es que esto sirva, no digo solamente por temas municipales, quien tenga que ser analizado, fiscalizado, instituido que lo sea, en cualquier región, cualquier parte del país, sino que se trate de confundir el control de los actos políticos por excelencia con el tema jurisdiccional. Doctor, se nos va terminando el tiempo, y yo no quería... Jueces,
que no haya jueces especializados en materia constitucional. Yo no quería cerrar este diálogo sin preguntarle a usted su opinión con respecto de, digamos, de esa ruptura de relaciones que hubo entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro del gobierno del presidente Lasso, habiendo roto esa alianza que tenía con el Partido Social Cristiano y viendo además ciertas señales, ¿no? Porque le escuchaba el otro día a la señora Cordero, a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, decir que andaban sí medio arrepentidos de haber roto la alianza con ustedes. A mí lo que me importa es el país. Y finalmente, todo lo que fue motivo, el compromiso, no oferta, compromiso electoral, tiene que ser honrado. La bancada está haciendo lo suyo. Y cuando el presidente Lasso comienza a presentar todo lo que estaba en ese compromiso, está seguro que contará con el apoyo de la bancada de las 6 y los aliados. Y eso finalmente es hacer país. Y a esos intríngulis parlamentarios de elecciones creo que el pueblo tiene que seguir en la página. Pero lo que no se puede hacer es de lo que uno tiene que asumir. De honrar la palabra, en este caso, a donde corresponde, que es legislativa. Estar vigilantes de que el presidente, en nombre de todos los ecuatorianos, sin distingo y sin sectarismo, cumpla con lo que fue motivo del apoyo ciudadano. Eso es importante. Y ojalá que vaya en esa línea de la segunda vuelta, con pragmatismo, con apertura, respetando la diversidad, sin ningún tipo de dogmatismo, reconociendo las diferencias que hay entre ecuatorianos, con una visión más centrada, no extremista. Eso le hace mucho daño al Ecuador. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son pecados capitales para el desarrollo y para la equidad social que tanto dicen supuestamente favorecer. Así que esperemos por el bien del país, que más allá de ciertas disyuntivas partidistas se pueda hacer país. Muchísimas gracias, clarísimo. Muchísimas gracias al doctor Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano y catedrático universitario que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Cucalón. Fuerte abrazo, doctor. Siempre bienvenido acá a este espacio. A ustedes, como siempre, por la oportunidad. Muy buenos días.